On vide le son, on change de vie. Mi primer trabajo tipo con horario cerrado, diario, de tener que estar ahí 5 horas cada día, tal, seguridad social y tal, fue en el Decathlon. Fue horrible, fue horrible. Sí, sí. Y luego en el Corte Inglés. Estudié Humanidades, hice el itinerario de gestión cultural, entonces estuve trabajando en instituciones culturales, luego cambié hacia todo el tema de la economía social, empecé a estudiar gestión de empresas cooperativas, luego también me metí en política, hice un máster de elaboración de políticas públicas. Lo que yo tengo es la curiosidad innata y la valentía también para ir viendo espacios que me llaman la atención y meterme ahí. He tenido malas experiencias hasta que descubrí que aquí el tema estaba en que quizá esto de trabajar para otros no era mi estrategia, ¿no? Yo empecé mi proyecto personal, la idea nació el día que yo estaba trabajando en una cooperativa desde hacía 3 o 4 meses. Tenía un jefe que era de estos como muy abusivo, con muy poca visión, un tío completamente descompensado, ¿no? Y cuando él me contrató, yo recuerdo que le dije: me estás contratando para un puesto para el que hay determinadas cosas que no puedo hacer. Yo no soy bióloga, no soy científica y parece que este puesto requiere estos conocimientos. No, no te preocupes, tenían prisa para cubrir la plaza y entonces me cogió. Además me cogió, que sabía que yo estaba pendiente de otro trabajo, entonces subió el salario para que yo dijera que sí. Bueno, entonces yo dije que sí y cuando llevaba 2 o 3 meses dijo: bueno, creo que tendrías que reducirte la jornada porque como estás estudiando y tal. Y yo dije: no, es que no, yo estoy sacando el trabajo adelante aunque esté estudiando y me cueste mucho todo. Ya, bueno, claro, pero ¿sabes qué pasa? Es que claro, es que hay determinadas cosas que no puedes hacer. Digo: pues yo ya te avisé, esto ya está hablado, yo ya te avisé de esto. Ya, entonces claro, ¿qué pasa? Que yo estaba bajo el régimen de trabajadores, él no podía cambiarme el salario ni reducirme la jornada sin mi permiso. Entonces de repente viene un día y me dice: oye, que nos encanta cómo estás trabajando, hemos decidido que entres en la cooperativa. Entonces la legislación cooperativa en Cataluña contempla, entre otras cosas, que cuando una persona pasa a ser socio de la cooperativa deja de estar bajo el régimen del convenio de trabajadores general y pasa a tener el convenio cooperativo, que significa que la decisión respecto al contexto laboral de esa persona la toma el consejo, ¿no?, rector de esa cooperativa, que era él. Vale, entonces yo llegué un día, yo contentísima con la idea de que les gustaba tanto, que les gustaba tanto mi trabajo, que querían meterme en la cooperativa, firmé los papeles de adhesión, ¿no? Y al cabo de una semana de firmar los papeles me llamó, me convocó y me dijo que había decidido el consejo rector que me reducían el salario con el mismo horario, tal cual. O sea, fue un acto de abuso en toda norma, Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que yo no tenía paro todavía, no tenía derecho a paro porque había consumido el paro en el espacio anterior, yo no tenía pareja, todo dependía de mí económicamente, no tenía ahorros porque acababa de pagar un máster que estaba estudiando. Y claro, de repente me vi como acorralada en un sitio donde no podía defenderme. Y eso me generó una sacudida interna tan fuerte que recuerdo que salí de esa reunión y dije: aquí, Nuria, lo que hay para aprender es que no puedes ceder el poder de tu sustento económico a nadie más que no seas tú. Ese fue el inicio de mi proyecto. Pues mi primer trabajo, que yo creo que los primeros trabajos muchas veces no gustan, pero a mí me encantaba, fue de librera. Trabajé en una librería, hacía campañas de Navidad, hacía San Jordi y lo disfrutaba muchísimo. O sea, pasarme el día entre libros, aunque fuera simplemente colocándolos, poder saber cuáles eran las novedades del momento, comprar esos libros luego. Me lo disfruté muchísimo. A pesar de ser cara al público, era muy agradecido. Yo tenía una perspectiva de lo que iba a ser mi vida como trabajo de asalariada, de
estudié audiovisuales, pues a lo mejor trabajar para una productora, poder trabajar en televisión. Y una de las cosas que más disfrutaba en la carrera era la parte de la producción. O sea, me lo pasaba teta, era una cosa que era como, uff, esto me encanta. Pero luego sales de la carrera y te encuentras que las opciones para entrar en ese mundillo son muy cerradas, que todo depende mucho de amiguismos, que todo depende mucho de si has hecho el máster en no sé qué lugar, que te da un título y un nombre que parece que estás más preparada o que te coloca por encima de otros, cosa que es súper ridícula. Y al final te encuentras que todos esos sueños o lo que esperabas de esa vida asalariada no se va a cumplir. Entonces, claro, era la rutina de me levanto para ir a un trabajo que no me gusta, a un lugar que ni fu ni fa, que sé que no me va a llevar a nada, porque además es un trabajo temporal, por lo tanto ya sé que tiene un fin. Paso mis horas aquí que siento que no estoy aprovechando mi tiempo. La sensación era como de estar perdiendo el tiempo todo el rato. Pero a la vez sentir que tampoco puedes salir de ahí porque es la única opción que tienes, ese trabajo temporal para sobrevivir. Durante una época estuve trabajando en una heladería los veranos para sacarme 4 perras básicamente, y era un trabajo que era cara al público, zona centro de Barcelona, por lo tanto tu público es todo turistas. Llegaba un punto y decía, vale, ¿para qué todo esto? Y la sensación de tiene que haber algo más, o sea, no puede ser que todo vaya a ser esto toda mi vida, me niego. Por lo tanto me encontré como una especie de barco a la deriva de, ok, lo último que me queda es hacerme autónoma, que además era lo que yo siempre decía que jamás iba a querer hacer. O sea, en la carrera era como, no, la gente de tu sector acaba siendo freelance. No, eso es la muerte, me voy a morir, no voy a tener para comer, va a ser horroroso. Y al final la vida me dijo, mira guapa, es lo que hay. Para mí creo que el máster de lo que no aprendí en esas grandes empresas y demás, vino al emprender y trabajar con clientes al principio, porque yo sentía que no estaba preparada para trabajar solo de mis propios servicios, y ahí hacer el máster de, vale, yo así no quiero trabajar, esta persona me ha explotado por 4 duros, o sea, como que esa experiencia de empresa la tuve siendo autónoma y dices, que era esto lo que decía la gente, vale, no me gusta, ¿ahora qué hago? Ya soy autónoma, entonces, bueno, una parte ya está hecha, ¿qué me invento para salirme de aquí? Mi primer trabajo fue pegando carteles en la calle. Lo encontré porque yo dejé el instituto y fue en primero de bachillerato, además, o sea, siempre saco muy buenas notas, nunca me ha costado estudiar, pero llegó un punto en el que no entendía por qué lo estaba haciendo. Yo cuando acabo psicología estábamos en la crisis y además siempre ha sido una carrera con poco futuro y yo salí de la carrera con más preguntas de las que había entrado. Entonces me vine aquí a Barcelona, continué estudiando y encontré en investigación una forma de seguir investigando, seguir estudiando, pero ya recibiendo becas y recibiendo dinero. El mundo de la investigación es tan precario que tú te pasas como la vida intentando buscar proyectillos, cosas que cogerte, igual estás 3 meses sin cobrar, luego de repente cobras un poco y con eso te puedes autofinanciar toda tu investigación, mientras tanto vas produciendo material de investigación para poder aplicar a becas más importantes que te den más dinero y más financiación. Y va complementando con un poquito de todo, pues sabes, típicos azafatas del mobile, ¿no? ¿Cuántos mobiles hemos hecho? Pues un montón. Llegó la beca del doctorado y yo estaba ya tan quemada que la rechacé. Después de 3 años de perseguirla y de estar ahí haciendo trabajos para mí, para otros, prácticamente esclava, porque cobraba 4 duros y trabajaba todas las horas del día. Y cuando llegó la beca me di cuenta que yo ya no estaba disponible, no tenía energía, estaba muy quemada y me fui a Australia. Hice de camarera, hice camas en hoteles y me lo pasé bomba, o sea, yo era feliz. Allí me divertía, luego salía y me lo pasaba bien y mientras tanto había enviado para conseguir otra beca de doctorado y me la dieron.
todavía ese miedo, ¿no?, que tenemos todos a lo seguro, esto que te han metido en la cabeza de la estabilidad, el trabajo serio y tal, pues eso me pesó mucho más y después de un año allí me vine y fue horrible. Me sentía que yo no valía para esto, claro, yo había puesto a la gente aquí arriba, ¿no?, y yo estaba aquí abajo y era una oportunidad que me estaban dando como wow, y cómo no lo estás aprovechando. Es que yo pensaba que no me la merecía, que los había engañado a todos. Y entré en una especie de depresión bastante... No es profunda, no dejé de comer ni tal, pero me costaba levantarme de la cama, no estaba conectada con las ganas de vivir. Me di cuenta que yo todo eso lo estaba haciendo para justificar que lo que yo quería era ser psicóloga clínica. Entonces me había montado ahí toda una parafernalia de justificarlo, haciendo un doctorado con neurociencia para que yo te lo pueda explicar. Empecé a aplicar todo lo que había aprendido en terapia. Todo este viaje personal a mí me llegó un punto en el que yo lo quería compartir con todo el mundo. Entonces un día charlando con una amiga de tal, síndrome de la impostora, no sé qué, y digo, es que esto la gente lo tiene que saber, porque yo voy a las reuniones y las mujeres no hablamos, porque luego somos muy trabajadoras las mujeres, pero luego no nos llevamos ese reconocimiento. Y creé una página de Insta que se llamaba El síndrome de la impostora, y con el objetivo de que todas las mujeres que lo leyesen pues les pudiera ayudar, ¿no?, y hacerlas sentir queridas y valiosas. Yo me acuerdo que la primera vez que empecé a trabajar lo hice con una ilusión, o sea, no sé, yo me levanté y dije, ¡buah!, que tengo un trabajo, y era básicamente ir a ser monitora en un centro de verano con niños. Con la carrera, donde estudié traducción e interpretación, aprendí... Bueno, había un interés hacia los idiomas, me hacía ilusión poderme comunicar con el mundo, con las personas. Me fui como especializando, aprovechando mi experiencia con niños, me fui convirtiendo en una profesora de catalán y español para niños chinos. Y además para adultos también, o sea, me centré en el público chino que quería aprender el idioma. Cuando yo acabé la carrera había mucho este síndrome de es que no tienes experiencia, es que no sé qué. Y claro, de repente yo jovencísima, ¿no? Vuelvo de China, de la carrera, de todo, y me dicen, vas a ser coordinadora de un centro, y fue como, ¡buah!, se me iluminaron los ojos y me dijeron, pero no te voy a poder pagar. Este fue el primer engaño, y me acuerdo el primer diálogo que tuve con mi jefa de aquel momento, que era como, no estoy bien, estoy muy mal, me siento fatal, ¿no? Su respuesta era, no te puedo pagar más. Y yo le decía, pero es que no lo entiendes, el dinero es una parte importante, pero lo que estoy sintiendo es que me estás exigiendo muchísimo y que no tengo margen de maniobra, que necesito empatía. No hubo empatía. Todo el rato la respuesta es, no te puedo pagar más. Y creo que ahí fue de los primeros dolores, ¿no?, del mundo laboral, que es sentir como que no hay humanidad a veces. Trabajo horrible, me fui de ahí llorando, como creo que me he ido de todos mis trabajos llorando. Y lo cual es horrible, porque también ahí es como que pierdes fuerza. Yo en realidad estaba enfadada, pero a la que me sentaba y no notaba empatía, lloraba. Y luego yo creo que ya acabé en una escuela donde tenía muchos alumnos chinos, pequeños, desde los 3 hasta los 15 años, y bueno, aceptando trabajo, un contrato que para mí brilló. O sea, cuando me enseñaron, vas a tener un contrato, y era como, wow, tengo un contrato, ¿sabes? Suena muy bien, y dices, de repente ya me estaban ofreciendo 1.500, digo, ¿qué? ¿1.500? Wow, esto es increíble. Claro, lo miras, y yo lo miro ahora con lupa, y había muchos apaños para que yo acabara trabajando muchas más horas de las que en teoría me tocaban. Me siento explotada, me siento que se está dando por sentado que voy a perder mi tiempo. Estoy agotada, sobrepasada, y me están diciendo que hoy no me puedo ir a las 5, que me tengo que quedar de 7 a 9 haciendo una formación que no me va a servir de nada, y nadie me explica por qué me tengo que quedar, por qué si me voy estoy mal vista, por qué en mi contrato no se cualifica esto, y por qué tengo que aprender esto que no me va a servir de nada. O sea, cuando no tienes energía, cuando tienes un niño delante que te dice, Lidia, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo hace con ilusión porque sabe que tú preparas cosas increíbles. Y ese día te ves sacando un dossier
una fotocopia horrible, que es lo único que te da el cole, donde básicamente tienen que copiar, hay un dolor muy grande porque dices, estoy fomentando algo que odio. Y yo sentir que no me dejan hacer mi trabajo. O sea, se gasta dinero en cosas que no aportan y no me dejan decir nada. Y al contrario, si digo algo soy una molestia. Es como limítate a hacer las cosas. Entonces, había muchos momentos de... Y a mí esta sensación de injusticia y de no sentirme correspondida me hervía por dentro. O sea, para mí no fue la gota que colmó el vaso, sino la oportunidad. Porque de repente me vi en un ERTE, que creo muchas personas ahí pudimos hacer un respiro. Por primera vez en nuestra vida pudimos parar y notar el dolor de la existencia. Y ahí yo creo que para mí fue como, tengo tiempo y de momento, aunque sea durante unos meses, no me tengo que preocupar del dinero. Yo tuve mucha suerte, entonces con esta ventanilla que me abrió la vida, yo la aproveché. Igual hay gente que la desaprovechó, yo para mí fue como ahora. Entonces empecé a divulgar, yo ya había pasado por un proceso personal donde lo que tenía claro, o sea, no sabía qué quería dedicarme, pero tenía claro que tenía que ir en la dirección de las cosas que me motivaban. Y ahí yo había vivido un proceso en el que descubrí que la no monogamia, el poliamor, los modelos alternativos a la monogamia, que era un dolor paralelo que yo estaba viviendo, pues para mí estaba teniendo mucho sentido y empecé a divulgar y a unirlo con la gestión emocional, que durante años es algo que he tenido que, bueno, es algo que he masterizado dentro de mí en muchos sentidos. Y claro, la pandemia, de repente tengo este espacio, abro cuenta en Instagram, empiezo a divulgar. Cuando me doy cuenta de que esto está llegando a gente, que me siento en esa conexión conmigo y que siento que esto es muy potente y que además podría empezar a ofrecer espacios de esto monetizados, porque además me estaba formando como coach, que al cabo de unos meses yo había arrancado Open Mandarina así sin cobrar nada, pero ya lo había arrancado, estaba buscando una manera de ser profesora particular para chinos, pero organizado por mí, con lo cual ya empezaba a tener alumnos de clases particulares. Cuando llega octubre y el cole de un día para otro, porque se habían olvidado, me llaman y dicen, Lidia, ¿por qué no estás aquí? Digo, ¿cómo que por qué no estás? Ah, que no te hemos llamado, pues que ya tenías que volver. Y yo, total, que de repente fue como, voy un día, me dicen, no, los niños aún no vuelven, pero tienes que hacer todo esto de aquí. Cosas que no tenían sentido, algunos, solo iban a ocupar el 100% de mi vida y me iban a estresar sin ningún tipo de sentido, ¿vale? Y de golpe fue como, no, ni de coña. Primer trabajo, vamos a decir ya oficial, fue como azafata en eventos. Y algunas, pues sencillamente estábamos en lugares en los que lo único que hacíamos era, es por ahí. El recuerdo que tengo es de despertarme ya cansada, porque normalmente trabajaba muchísimas horas, llegaba muy tarde a casa, bueno, llevaba como encima, sentía muy fuerte la carga de todo lo que tenía que hacer y del poco tiempo que tenía. Y recuerdo la sensación de lo largo que se me hacía ese trayecto, de lo largo que era caminar hasta el metro, lo largo que era luego estar en el metro, cambiar, coger un autobús. Yo cuando llegaba ya a la oficina yo ya sentía que ya había hecho un día entero, o sea, me sentía muy cansada, había vivido ya como 50 aventuras terribles en el transporte público y llegaba agotada. Llevaba años diciendo no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa, pero no sé qué otra cosa hacer. Y creo que esa falta de conocimiento de qué otra cosa hacer, esa falta de visibilidad sobre el siguiente paso es lo que hizo que me mantuviese allí tanto tiempo. Una de las cosas que sucedieron fue que en nuestro equipo pedíamos recursos, pedíamos que nos pusiesen a más gente porque abarcamos una cantidad de trabajo muy grande y esto no sucedía. Y la respuesta siempre era no. Y llegó un momento en que dije yo ya no quiero enfrentarme a un año más, a otra temporada más con los recursos que tenemos. Estaba agotada. El momento de tomar la decisión, yo estuve un mes llorando, pero lloraba cada día por no sé si era una mezcla entre pena, miedo, abandonar una identidad, toda una forma de vida con la que yo me había identificado muy fuerte y tenía mucho miedo de arrepentirme en ese tiempo, porque tenía 3 meses hasta que me iba, ¿no? Y fue muy curioso porque es que no me arrepentí ni un solo día, o sea, no hubo ni un solo día que pensase, ay, a lo mejor debería quedarme, ¿no? De hecho era todo lo contrario, como ¿cuándo va a acabar ya? ¿No? Como ¿cuándo va a llegar el último día? Tenía muchas ganas de que llegase el último día
Y precisamente el tiempo después, que yo pensaba que iba a ser tiempo de descanso, de viajar, de parar mucho, pues bastante rápido empezaron a surgir proyectos y empezó a darse de una forma bastante natural el nuevo proyecto. Podía mirar al futuro a ese futuro tan incierto como algo ante lo que sí me sentía capaz de afrontar, ante lo que sí que tenía energía para afrontar. El primer trabajo que recibí, pues un sueldo y tal, fue envolviendo regalos en el centro comercial, una campaña en Navidad. Y luego antes estuve en el mismo centro comercial repartiendo patines en la pista de hielo. Cuando estuve trabajando en Buenos Aires, yo llegué allí pues con una ilusión, con una energía de ¡buah! Es mi primera experiencia como periodista internacional. Y bueno, cuando llegué pues me di cuenta de que en realidad lo que habían visto era una persona joven con muchas ganas, ¿no? Y al final pues se aprovechaban de eso. Y claro, esa persona me dijo en un momento que tenía que olvidarme de que era española. Que bueno, que el hecho de que no cobráramos en euros y de que no llegara a final de mes, pues era como vivían los argentinos locales de allí, ¿no? Entonces, que yo no podía compararlo, ¿no? Y que me tenía que olvidar de que yo venía de España. Y claro, eso fue... Pero bueno, ese señor pues también a unos compañeros les dijo que ningún nutricionista avalaba que teníamos que comer 5 veces al día. Entonces, claro, ese nivel que dices... ¿Cómo le respondo a esta persona? No estamos en el mismo nivel de conciencia. O sea, por eso me pareció completamente surrealista y bueno, entonces pues nada, solo quedó la opción de salir de ahí. Te levantas y vas a la oficina y a partir de ahí ya no eres libre de tu tiempo, ya no dispones de tu tiempo, ya ese poder lo tienen otros, ¿no? Y eso es lo que ha sido común a todos los trabajos que he tenido hasta ahora. Llegaba agotada a casa, entonces ya no había espacio para hacer otras cosas, ¿no? Sobre todo en el último trabajo la disponibilidad era tal que el trabajo inundaba todas las áreas de mi vida, hasta el punto en el que yo no tenía tiempo para hacer lo que a mí me gustaba y al final yo no sabía quién era fuera del trabajo. Y incluso en el último en el que estaba, con el que no me sentía completamente alineada, era incluso la despersonalización era incluso más profunda y más dolorosa. Y no había un reconocimiento, no había una valoración. O sea, yo me sentía como una máquina de hacer contenido, y la gota que colmó el vaso fue una situación de abuso, de, bueno, ahora que tú quieres cambiarte de puesto, pues hacer el vacío, no avisarte de las cosas, cambiar las cosas en el último momento. Y entonces ahí fue, o sea, mi nivel de agotamiento era tal que yo fui al médico y le dije, yo no puedo más. Ya les había expresado que no estaba bien, que me estaba cambiando, y en el momento en el que yo les dije que me cambiaba, ahí es cuando empezaron otras cosas que yo no estaba dispuesta a tolerar. Entonces ahí fue cuando fui al médico y dije, bueno, ya está. Y luego cuando cambié y vi que tampoco eso era lo que yo pensaba que iba a ser, pues dije, ya está, hay que probar otras cosas. No sabía muy bien quién era yo sin esa etiqueta que te otorgan directamente en el trabajo, ¿no? ¿Quién es Eukene sin trabajar? Entonces empezó todo un proceso de descubrimiento de qué era lo que a mí me movía, lo que a mí me apasionaba y qué es lo que yo sabía hacer. Porque al final yo tenía muy claro que yo era periodista, pero no sabía si era porque tenía el título universitario o quién era yo sin ese título y mis talentos, lo que yo podía desarrollar por ser Eukene. Y entonces pues empecé a hacer cursos, a formarme, y entonces vi que había una serie de cosas que tenían cosas en común, ¿no? Y era contar historias, y al final eso es lo que a mí me mueve, y a partir de ahí pues he podido desarrollar unos servicios y tal, y esa es la idea, pero ha sido como una búsqueda interna
y sobre todo tener muy presente de no volver a repetir los patrones de asalariada, ¿no? Porque para mí emprender el sentido que tiene es que la salud es lo primero y yo no quiero volver a estar enferma por trabajar. Para mí hay que empezar a cambiar el concepto de qué quiere decir trabajar. O sea, para mí trabajo quería decir seguridad, cierta rutina, algo establecido, algo que me hace sentir cómoda, porque de lunes a viernes sé dónde tengo que ir, sé lo que tengo que hacer, como que todo está bien, ¿no? Se queda todo en el mismo lugar. Pero que al final es una perspectiva de trabajo que para mí no existe como tal. Porque venimos de un sistema muy autoritario, ¿no? De unas generaciones muy rígidas, muy inflexibles. Adquirimos una posición muy sumisa a la hora de trabajar y ponemos al jefe aquí y nosotros aquí, y si ha dicho eso, lo ha dicho y ya está, yo lo tengo que hacer porque tal. Y creo que no nos damos la oportunidad de decir, oye, pues necesito hacer esto distinto, porque a mí no me está funcionando. Quizá tú lo has organizado así, pero esto a mí no me está funcionando y lo podría cambiar, ¿no? Y pasar por hacer unas relaciones laborales donde haya muchísima más comunicación entre las necesidades de unos y las necesidades de otros. Entonces nos queda un cambio de mentalidad. Cuando entiendes que la seguridad en realidad es algo que tiene más de ilusorio que de real, estás más dispuesto a coger riesgos. Claro, es que a mí ahora, por ejemplo, yo pienso en el trabajo y a mí me encanta. O sea, es que se me pone esta cara de tonta de lo que me gusta mi trabajo, es que es así. Entonces, para mí ahora quiere decir libertad, creatividad, disfrute, inspiración, ideas, gozo. También a ratos, evidentemente, hay miedos e incomodidad, ¿no? Pero es desde un lugar que disfruto tanto que es que me da igual pagar esa factura. Te la pago a gusto. Pues antes del trabajo para mí era un suplicio y algo que yo quería disfrutar, pero que no acababa de entender por qué no estaba disfrutándolo, y una obligación porque obviamente pues tenía que ir y tenía que estar allí y no podía atender mis necesidades. Y ahora para mí el trabajo es una aventura. O sea, es una cosa apasionante en la que a mí se me ocurre una cosa y yo lo hago, lo propongo y a veces funciona y otras veces no, pero oye, yo lo propongo. O sea, yo disfruto de trabajar si eso lo hago en un periodo acotado y luego puedo cumplir con mi necesidad de ocio, con mi necesidad de sociabilización, de amor, de deporte, de lo que sea. Yo creo que hay algo, cuando trabajaba para otras personas, el trabajo era algo más disociado de mí. Lo que ha cambiado ahora es que como mi trabajo es una extensión de mí misma, o sea, realmente cuando el trabajo lo que hace es que tu vida cobre un sentido más bestia, se convierte en algo que nutre, no es algo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, naturalmente hay contextos y momentos que dices, ahora me toca hacer esto, me toca hacer esto. Y la verdad es que para mí el trabajo significaba estatus. Era una parte muy grande de mi identidad. El estar en una empresa grande, una empresa conocida, tener proyectos con responsabilidad, significaba demasiado y de una forma muy superficial. Pues hoy siento que tiene un significado mucho más profundo, porque por fin mi trabajo sí que tiene mucho que ver conmigo. Desarrollo todo, creo todo, lo creo a mi manera. Era obligación. Y sí, escapar de esto es muy duro, pero es lo mejor que he hecho en mi vida. Y a día de hoy mi salud es increíble. Increíble. Y sí, trabajo un montón, trabajo los domingos también muchas veces, pero si yo un martes me encuentro mal, me tumbo en la cama y duermo, porque estoy en coherencia con mi cuerpo, con mi salud, con mis ritmos. Así que ahora para mí el trabajo no lo llamaría ni trabajo, que eso es lo poderoso, cuando tenemos los recursos, la energía y lo que sea, no para cambiar una vida, para cambiar miles de vidas. Y tenemos mucho poder, muchas cosas increíbles que dar como humanidad y no nos estamos permitiéndolo. O sea, no nos lo estamos permitiendo, no estamos llegando a cambiar el mundo porque no tenemos energía, ni tiempo, ni dinero. Entonces lo que creo que tiene que cambiar es, a nivel psíquico, las personas tenemos que empezar a acercarnos a la vida más desde abrirnos a la vida y a que la vida se mueva y que las cosas, como decía antes, cambien. Creo que tenemos que sacar el tengo que del trabajo, el tengo que del trabajo, ¿no? Y que sea algo más, ¿cómo puedo hacerlo
Porque además es que yo creo que el sistema te lo pide. ¿Cómo puedo hacerlo para que este trabajo se convierta en esto, ¿no? En una extensión de lo que yo soy, para que yo pueda ir ahí y disfrutar de eso y no tener que estar sufriendo, ¿no? Las 8 horas, etcétera, etcétera. Creo que el mundo cambiaría mucho si estuviésemos haciendo durante 8 horas al día algo que nos gusta, ya que no queda más remedio que trabajar. Que al menos sea haciendo algo que disfrutemos la mayor parte del tiempo posible. Y desde lo individual creo que lo más importante es que nos enfoquemos en tener carreras que sí que nos apasionen, que sí que nos gusten. No significa que nos vaya a encantar todo el tiempo, y que todo vaya a ser absolutamente maravilloso y fácil, pero sí que sintamos que lo que estamos haciendo y que el esfuerzo que estamos poniendo en lo que hacemos lo merece. Y esto tiene mucho sentido y me emociona. Me encanta porque es como qué espontaneidad, qué conexión con la vida, qué coherencia. Y nos estamos perdiendo esto. Porque hay un sistema que dice, no, es que la manera más productiva es de lunes a viernes de 8 a 8. Es como, ¿qué? ¿Qué me cuentas? Es la menos productiva, en realidad. Y lo sabemos, no hace falta que lo diga yo. Lo estamos sintiendo, personas que me estarán escuchando están diciendo sí. Seguro, porque no tiene sentido, no funcionamos así los humanos. Destruyamos el concepto de trabajo al 100%. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres montar esto? Esto es increíble, es muy guay. ¿Qué necesitas? Una persona que te haga esto. Vete a la persona y dile, quiero hacer esto, confío en ti. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Pareces muy talentosa o tienes mucho talento, ¿no? ¿Cómo me ayudas a hacer esto? ¿Y qué te puedo dar a cambio? Para mí, o sea, lo que habría que cambiar también en el concepto del trabajo es creer que tú eres tu trabajo. O sea, esa hiperidentificación que tenemos con lo que hago es lo que soy. Y mi trabajo es como mi único objetivo en la vida. Ok, ¿y qué ocurre si te echan de tu trabajo? ¿Qué ocurre si de golpe odias tu trabajo y no te gusta y dices, es que yo en realidad quiero hacer otra cosa? El discurso de las personas que tenemos alrededor tienden a ser el, bueno, al menos tienes un trabajo. Bueno, pero tienes un trabajo de lo tuyo, ¿no? Y el nivel de incomprensión puede ser muy fuerte. Hay muchísima gente que está pasando por lo mismo. No te pasa nada raro. Lo que te pasa es tremendamente normal. Le diría que está sana. Que el hecho de que algo te haga sentir incómoda te motive a dar un paso y a intentar salir de ahí, para mí esto es salud mental. Cuando decides que el dolor es demasiado grande, te va a dar igual completamente lo que tengas que hacer para salir de ahí. Y conectar con los hobbies, con lo que te gusta, es clave. Yo les diría que encuentren la forma de estar estable en esa situación en la que están ahora, pero que tengan un ojo en el futuro, que empiecen esa búsqueda. Que explore, porque si no nos ponemos en situaciones diferentes no vamos a saber cómo nos vamos a sentir. Ese cuerpo y ese sistema nervioso periférico es el que te va a decir, ay, estoy bien, o ay, estoy mal. Y ese sistema nervioso vive en el presente, no vive en el futuro. Por lo tanto, si tú no te expones a esa situación, tú no vas a saber cómo te vas a sentir. Y eso no pasa por, pues sé un kamikaze, deja tu trabajo mañana y libérate. No, porque te va a dar un parraque, te va a dar un ataque de ansiedad y vas a estar al día siguiente aplicando a otro trabajo igual o peor que el que tenías. Les diría que está súper bien estar acojonado. Es muy normal pensar, sentir y creer con todo su cuerpo que no es viable vivir de eso, que les es fácil. Porque venimos de una sociedad donde se ha apedreado muchísimo la creatividad, se ha apedreado muchísimo el talento y todo lo que se salga de la carrera estricta de universidad parece que no es lo suficiente o que no está bien. Y nos encanta sentir que tenemos que sufrir por trabajar, que tiene que ser algo doloroso, cansado y difícil. Les diría que sientan todo ese miedo, que pidan ayuda cuando sientan ese miedo, para que la cabeza no les cuente una historia que no es real y sobre todo que se atrevan a explorar su identidad en un lugar muy distinto, que es desde ese talento. Es normal que deseemos hacer algo que sí tenga un impacto en el mundo, es normal que deseemos hacer algo que sí signifique algo para nosotros. Es normal que deseemos hacer algo sobre lo que sí sintamos pasión. Desde lo individual tomamos también la responsabilidad de poner límites, por supuesto siempre en las condiciones en las que lo podemos hacer, porque no siempre estamos en las condiciones económicas ni sociales para poder frenar y decir hasta aquí. Pero para
para lo que es muy importante que se den pasos desde lo público lo antes posible. Porque no puede ser que tengamos una sociedad que está agotada, no puede ser que tengamos una sociedad que está enferma, no puede ser que tengamos las mayores tasas de problemas de salud mental en gente joven. Y hasta que ellos no den el paso, seremos nosotros los que tengamos que marcar el cambio y poner el límite. No es normal que tengas tan pocas horas libres al día y que realmente no sean libres. No es normal cómo hemos normalizado que trabajar quiere decir esclavitud y sufrimiento. No es normal estar años y años dedicando 8 horas al día a algo que te quita vida. No es normal que sintamos dolor por estar dedicando nuestra vida a hacer algo que no nos gusta. No es normal ir a trabajar enfermo y tampoco es normal que no haya sostén público para paliar esos problemas de salud derivados del trabajo. No es normal drogarte para seguir un ritmo que no es coherente. No es normal exigirte un estándar imposible de cumplir. No es normal que vayamos al trabajo arrastradas sin energía. No es normal que el domingo por la tarde tengas ansiedad solo de pensar que el lunes te tienes que encontrar con tu jefe, que es un capullo, que no sabes cómo coño ha llegado ahí y que seguramente te trata haciéndote creer que eres una criada. No es normal que volvamos a casa llorando. Baby, me han robado las ganas de ponerme a cantar en esta realidad precaria, contratos de becaria, que suene más fuerte mi voz en esta realidad precaria, contratos de becaria, que suene más fuerte mi voz. Personal para construir de tu riqueza, pero no piensa compartir un centimillo de tu inmenso jardín. Lo siento, darling, y en mi cuerpo pide pausa. Me hablan los ángeles, me piden que me trate con amor. Son las 7 de la mañana, mi jefe ya me llama. Hoy es mi día libre y no tiene compasión. Pero tío, ¿quién coño ha elegido estar aquí? Y yo que me quebro si no canto versos, ya aquí yo me pierdo.